nervioso, no me subas tanto porque se me va a notar más. Así que, bueno, vamos a empezar y la mejor forma de empezar es encomendar este tiempo al Señor para que Él nos hable a cada uno de nosotros y despierte su Espíritu Santo, despierte en nosotros un poco lo que quiere que aprendamos esta mañana y quiere que pueda transmitir dentro de mi percepción y de mi indignidad, pero sé que su palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, gracias porque tú eres santo, Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración, Señor, y yo te pido esta mañana que tú nos puedas guiar, Señor, que tú nos puedas hablar y que podamos sobre todo aplicarlo el resto de nuestras vidas y el resto de la semana, no solo hoy. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Bueno, la predicación, si me pones un momentito, un pequeño, bueno, simplemente le he puesto un título que se llama La amplitud del crecimiento, cada miembro cuenta. Es así como muy épico, ¿verdad? No tengáis una expectativa tan alta, tranquilo. Ya lo puedes explicar. Muchas gracias, Rosamari. Bueno, me acuerdo, llevo varios meses pensando, digo, si algún día tuviera que predicar, pues yo predicaría esto. Porque, pues, bueno, ahora lo iré desarrollando porque es una cosa que aplico en mi trabajo, ¿vale? Y está muy relacionada con una predicación que tuvo el pastor Pedro hace aproximadamente un mes, bueno, 2 meses, el 16 de marzo, que no sé si os acordáis, habló de la diferencia entre crecer y engordar, ¿vale? Yo tengo una costumbre que creo que es buena, que es apuntar las predicaciones. No la apunto porque luego, me estoy tirando piedras, pero no la apunto para luego hacer un examen exológico espectacular ahí, comparando la versión en griego de lo que va diciendo, etcétera, etcétera, sino que las apunto para prestar el 100% de la atención posible en la predicación, porque sé, por ejemplo, por experiencia cuando soy ujier, que de la línea 4 para allá a veces cuesta un poco retener la atención, pero hoy precisamente las personas que están de la línea 4 para allá sé que hoy os ha puesto el Señor ahí para que estéis plenamente atentos. Pues de la predicación me quedé, de la predicación de Pedro, con 3 puntos. Dijo, asegurarnos de estar metidos de lleno en el proceso de crecimiento espiritual mediante el ejercicio de aquello que estamos aprendiendo de Dios. Con lo cual, haciendo ingeniería inversa, estamos aplicando lo que estamos aprendiendo de Dios para favorecer nuestro crecimiento espiritual. El segundo punto fue, la obediencia no te salva, no eres salvo por obras, como todos sabemos, eres salvo por fe, pero la obediencia es una señal inequívoca de que eres salvo. Es decir, si la fe no trae obras, es una fe vacía. Yo no soy quien para juzgar, pero son preguntas, yo voy a ir haciendo preguntas que me gustaría que nos respondiéramos cada uno. Y la última es, esta iglesia necesita menos grasa y más músculo. No sé muy bien a qué se referían cuando me estaban mirando, pero espiritualmente es una frase muy impactante. Y luego, hace 2 semanas predicó el hermano Mauricio y fue una predicación que yo se lo dije, el Señor me habló a través de ella y me quedé, bueno, de muchas cosas me quedé con una frase también que dijo, que dice que si no cultivamos nuestra relación con el Espíritu Santo, somos macetas muertas. Y hoy me gustaría profundizar en este concepto sobre todo de la predicación de Pedro, del concepto de la diferencia entre crecimiento y engordar, ¿vale? Los que somos expertos en mercados financieros, sobre todo en mercados anglosajones, en España prácticamente nadie lo hace, estudian lo que se llama amplitud de mercado, ¿vale? La amplitud de mercado consiste en estudiar la forma que tienen los movimientos bursátiles. Aún no, Rosamari, aún no, tranquila, era para ver si estabas atenta. Perfecto. Bueno, pues entonces la salud de los movimientos bursátiles es, por ejemplo, porque tú puedes ver que un mercado, yo qué sé, imaginaros, ¿alguien sigue los mercados financieros? Que el Señor tenga misericordia de ti, hermano. No, es broma. Bueno, es interesante, a quien nos gusta, es interesante.
Pero lo que hace la amplitud de mercado es el estudio de los mercados financieros, cómo se comportan. Es decir, tú puedes encontrarte con que tú tienes el S&P 500, que es el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, que va subiendo como la espuma. Realmente, por ejemplo, llevamos aproximadamente un mes y 2 semanas que lleva subiendo un 18%. Fabuloso. Lo que pasa es que antes de esa subida del 18%, desde máximos en euros había caído un 32%. Claro, eso es un poco... Dice, bueno, pues intentamos estudiar esto, ¿para qué? Pues para intentar anticiparnos a posibles movimientos que tiene el mercado que pueden perjudicar nuestro patrimonio, nuestras inversiones. Pues yo estaba pensando y dándole vuelta a esto. ¿Y cómo es la amplitud de mercado de la Iglesia? La amplitud espiritual de la Iglesia. Es decir, no me voy a fijar en 4 grandes acciones que a veces logran mover el mercado. Por ejemplo, para que lo sepáis, Nvidia, Microsoft, Google, Alphabet, Apple, estas 4 empresas, estas 7 empresas, mueven el 40%. Es decir, si estas 7 se ponen a subir, el otro 60%, por muy mal que lo haga, es complicado que no suba. Pero puede ser que la salud del mercado, que es que una subida esté apoyada por todo el mercado, por la mayor parte de las empresas, no esté subiendo de forma saludable. ¿Vale? Lo voy a desarrollar un poquito más después. Pero que también es lanzaros la pregunta: ¿qué hace que yo, como miembro de la Iglesia, permita o contribuya a que esta Iglesia crezca de forma saludable y sostenida? Y el texto bíblico en el que me he basado, lo voy a leer y lo podéis buscar si queréis, está en Efesios 4:16, dice así. Bueno, dentro del contexto, el 4:15 también es muy importante, pero me ciño al 4:16, dice: de quien todo el cuerpo, refiriéndose a Jesucristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A qué hora empezáis? 50, ¿no? Vale, porque no me pongo a hablar y me pierdo. Vale, bueno, este versículo de Efesios lo está diciendo dentro de un contexto en el que el apóstol Pablo llama a vivir una vida digna, es decir, a que vivamos de forma digna el llamado que hemos recibido como cristianos. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a introducirlo. Entonces, bueno, dentro de lo que es la amplitud del mercado, lo que hacemos, el estudio de la misma empieza con un concepto muy básico, que se llama línea de avance-descenso. ¿Esto qué es? Mira, ¿puedes proyectar la primera, por favor? Esta es la tercera. Esta es la primera, ¿vale? Por ejemplo, hay 2 gráficos. El gráfico de arriba es el S&P 500 desde el 2024 hasta el viernes, ¿vale? Y el gráfico de abajo sería la línea de avance-descenso de uno de los índices más importantes de Estados Unidos. En concreto, ese índice se llama New York Stock Exchange, que es, el acrónimo es NYSE, ¿vale? Ese índice lo componen 2.233 acciones. Nosotros lo que hacemos es, cada día miramos, porque lo publican varios medios de comunicación, cuántas acciones suben, cuántas acciones bajan, y hacemos un acumulado de los días pasados. Es decir, digamos que si de los 2.233 ese día han subido 1.500, ¿vale? Pues 1.500 le restamos las que han bajado, es decir, las que no han subido, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de que habría habido una subida neta de 1.500 menos 733, que los matemáticos vais a poder responderme rápidamente. No lo voy a calcular. Pero lo que hace es que, por ejemplo, fijaros en la línea abajo, cuando la amplitud diaria va incrementando valores, va subiendo, ¿de acuerdo? Y casualmente, en la línea de arriba, pues el mercado de forma medio plazo también está subiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay otro mercado también muy importante, que es el Nasdaq, que este se compone de acciones tecnológicas, que lo componen 3.319 empresas. Bueno, son datos que no necesitáis para vuestra vida espiritual, ¿vale? Pero sí que os quería un poco mostrar e ilustrar cómo funciona. Vale, a veces puede darse, los índices, fijaros, son índices que se componen de todas las acciones, pero no todas pesan lo mismo. Hay índices que tienen más peso.
¿vale? Por ejemplo, Nvidia lo habréis oído, Nvidia está subiendo, Nvidia está bajando. Pues Nvidia supone casi el 9% de todo el peso de la bolsa americana, una sola acción. Claro, entre las 7 grandes componen casi la mitad, ¿vale? Pero a veces puede pasar que el mercado esté subiendo, pero el total del mercado, es decir, el total de los individuos que lo componen, está bajando, ¿vale? Entonces, la Iglesia, lo llevo al ámbito que nos atañe, que es nuestra vida espiritual, y la Iglesia se compone de muchas acciones, pero no acciones de títulos de valor, sino qué estás haciendo tú en la Iglesia, ¿vale? Entonces, a veces dice, bueno, pues una Iglesia no es fuerte porque tenga un gran predicador, porque predique estupendamente, ni porque tenga un grupo de alabanza magnífico, sino la Iglesia fuerte, en el sentido espiritual, es tan fuerte como fuertes seamos cada uno de los miembros, como dice en Efesios 4:16, en la que cada uno somos parte del cuerpo de Cristo, que es esta Iglesia, y cada uno participamos en ella. La forma en cómo participemos es lo que continúo. Fijaros que quiero desarrollar un concepto muy importante. Os estoy pegando una chapa un poquito más técnica, pero quiero que entendáis que es un proceso bastante más sencillo de lo que parece. Al final, a veces los mercados siguen subiendo, podéis ver el gráfico de arriba que hay una línea roja que parece ascendente, pero lo que es el comportamiento de cada individuo que compone el mercado está bajando. Esto se llama divergencia, en la que parece que hay una sensación de salud, de saludable, pero a lo mejor por dentro no se está comportando con esa salud. Puede ser una desconexión entre la percepción general, es decir, yo vengo a la iglesia y veo el culto lleno, pero ¿cómo están los cultos de oración? ¿Cómo están los estudios bíblicos? ¿Cómo está el servicio cuando Ana necesita ayuda para recoger comida de consumo? ¿Cómo está mi preocupación por otros hermanos que a lo mejor no vienen hace tiempo? ¿Les llamo? Es verdad que hay hermanos que se encargan de eso, pero es algo que como cristianos, esta iglesia no se compone de lo que haga el pastor o lo que haga el grupo de alabanza, ni se compone de lo que yo recibo el domingo, Esta iglesia eres tú, especialmente los que somos miembros nominales de esta iglesia, que ya seremos por los me falta Pedro, que es el que sabe este dato, pero seremos ya más de 150 con la incorporación de 23 nuevos miembros la semana pasada. Bienvenidos, bien hallados. 28, ¿cuánto? 180, qué disparate, qué bendición más grande. Entonces, fijaros que lo que... bájame un poquito que me digo como... Por favor. Fijaros que lo que quiero hacer es que cada uno personalmente nos evaluemos y examinemos primero cómo estoy yo y cómo contribuyo a la vida de la iglesia. En Efesios 4:19 es súper poderoso porque dice, la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es el origen, la autoridad y la fuente de dirección y vida. Dice, cada creyente es parte del cuerpo, es decir, unos serán dedos, otros serán muñecas, otros serán el martillo y el yunque, otros serán los huesos de la nariz, otros serán pestañas. Dice que nos unen el cuerpo las coyunturas y los ligamentos. Aquí hay algún médico y puedo hablar con más propiedad, pero al final los ligamentos que permiten que el cuerpo esté unido y pueda los músculos favorecer el movimiento de la estructura ósea, etcétera, etcétera. No me voy a meter en ningún berenjenal, ¿vale? Pero luego dice que las partes del cuerpo a través de las coyunturas se ayudan mutuamente, es decir, están conectadas, están unidas, están ayudándose, están permitiendo que el corazón pueda seguir latiendo porque la caja torácica la protege de golpes, de impactos, o que el intestino grueso pueda hacer su función porque previamente ha pasado la comida por el intestino delgado. Y según la actividad de cada miembro, y aquí es la clave, es decir,
Lo que no podemos es tener una iglesia que engorde, que no crezca. Si la mayor parte de los miembros del cuerpo no crecen, podríamos tener un problema. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, y no es opcional que los uses o no. Te los ha dado para algo, para que los pongas a su servicio. Entonces, ¿estamos en una divergencia espiritual en la iglesia? Bueno, yo no voy a ser quien lo diga, no lo sé. Eso seguro que Pedro y Ernesto tienen más información de mercado espiritual que yo, porque conocen más de vuestras casuísticas y de vuestras circunstancias personales, pero sí que es verdad que creo que es correcto que hagamos un ejercicio personal de en qué situación estoy. Dios diseñó su iglesia para que todos participásemos como un organismo, como un cuerpo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo estoy contribuyendo activamente al crecimiento espiritual de la iglesia por medio de la puesta en práctica de las cosas que he aprendido o estoy aprendiendo de Dios? Hay áreas en las que podría involucrarme y a lo mejor me estoy quedando un poco apartado por comodidad, porque al final a veces está un poco más cómodo estando en un segundo plano. Pero es que el Señor no te llama a estar en un segundo plano, el Señor te llama a que le obedezcas. ¿Y por qué? Porque le amas, porque murió por ti. Vamos al segundo punto, me quitas el... No hay segundo punto. O sea, ¿no podemos pasar a la 2? No, podemos pasar a la 2. Y pues la otra ha desaparecido, no pasa nada, me la quitas. Luego me la pones, si es posible ponerla, si vuelve a desaparecer no me la quites. Bien, después de la línea avance-descenso, que acordaron matemáticamente es tanto sube menos tanto baja, pues viene un indicador que lo usamos para medir la velocidad de esos movimientos. Es decir, cuando algo, por ejemplo, imaginaros, la línea avance-descenso es una colina que la ves que sube y cuando la colina baja, la ves que baja, ¿vale? Correcto. Nos puede avisar de, oye, hay cosas que no están bien. Es decir, los cultos están viniendo 180 personas, pero a los estudios bíblicos solo están viniendo 160. Que a lo mejor son unos pocos menos. O a lo mejor, no sé, Natalia... tranquila, no te preocupes. Hago mención por tu ministerio, por tu servicio. Natalia dice, ostras, tenemos X ofrendas con tantos miembros, somos 180 miembros, tenemos que tener pues el mismo incremento per cápita, ¿no? Por persona, ¿no? Y bueno, pues a veces la línea de avance-descenso nos sirve para detectar esas cosas, pero también en nuestra vida, por favor, también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque según esté tu vida, tú eres parte del cuerpo, y según tan fuerte seas tú, tan fuerte será el cuerpo. ¿De acuerdo? Luego viene el oscilador McLean Esto es una palabra en inglés, dice, madre mía, vaya predicación que se ha marcado este señor, por llamarlo de alguna forma. El oscilador McLean lo inventaron dos matemáticos que eran matemáticos, pero en 1969, es decir, no había ordenadores, entonces no había ordenadores. Pues estos señores lo que hicieron fue coger la línea avance-descenso y, a través de una fórmula matemática, calcular la aceleración con la que se mueve. Es decir, por ejemplo, si vamos mal, pero empezamos a ir un poco mejor con lo que es la evolución, dice, pues este indicador lo que mide es la velocidad con la que ese cambio se produce. Es decir, digamos que la velocidad con la que ese cambio se produce yo la compararía con el furor, con la intensidad, con la aceleración, ¿vale? Vale. Lo que pretendían era intentar ver si un movimiento era suficientemente fuerte o a lo mejor lo que llamamos en los mercados financieros era el rebote del gato muerto, es decir, que cuando cae el mercado un 20% te sube un 7%, pero no tiene la misma fuerza como para seguir subiendo y salir del pozo, ¿vale? Ven, pues esto lo que hicieron fue crear esto, y esto lo que mide es la intensidad con la que esta iglesia vive en el punto de vista espiritual. En Romanos 12:2 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Servimos
al Señor de forma perezosa o con fervor? Con fervor, ¿verdad? Con fervor, ¿verdad? Bien, muy bien. Fijaros, lo importante, yo no sé en qué situación estás, yo sí que sé en qué situación estoy, pero yo sé que no quiero estar como estaba. Yo quiero obedecer al Señor y que Él me use. Esto tiene consecuencias, porque por eso probablemente estoy aquí. A lo mejor hace un año yo vengo a la iglesia, sería de Ujier. Por cierto, hablando de Ujieres, vaya potenciales fichajes que tiene Eva, Se acabó la miseria. Pero al Señor le tienes que responder. No te puedes quedar callado. Bien, ha muerto por mí. Gracias porque soy salvo. Aleluya. Pero ese amor que despierta en nosotros tiene que desembocar en obediencia. ¿Por qué? Porque le amas. Y te transformarás en su amigo. Jesús decía, le preguntaban, ¿quiénes son tus amigos? Mis amigos son los que me obedecen, no los que están conmigo necesariamente. Obedece al Señor. Y obedece al Señor preguntándote en qué puedo obedecer en la iglesia. A lo mejor puedes ser Ujier, a lo mejor no tienes que entregar nada, pero necesitas alimentarte. Es decir, hermanos, ¿cuánto tiempo estudiamos la palabra de Dios? ¿Sabéis qué pasa? Que El Oscilador McLaren es una película que os he soltado, que os vais a olvidar de ella en 0, lo sé, no pasa nada, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque sirve para medir que o las cosas se aceleran en los mercados o se frenan negativamente, es decir, o deceleran. Aquí no puedes estar parado. Y espiritualmente es 3 veces así, no una vez, sino 3. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaban de pequeño: lee la Biblia y ora cada día, ora cada día. Y yo he sido profesor de escuela dominical y maestro de jóvenes hace muchos años, cuando no tenéis estas tetas plateadas en la cabeza. Y les decía: Pablo, ¿pero cómo puedo crecer? Lee la Biblia y ora cada día. Y había un problema y decía: hay que orar, ¿verdad que sí? Me lo han oído ya gente que tiene hijos. Y decía: hay un problema, hay que orar mucho. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual o subes o bajas, no te vas a estar quieto. Y al final, quieras que no, el pecado está en ti. Tú te has convertido, tú crees en Él, tú eres salvo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero tienes que empezar a trabajar en cada día ser más como Cristo y dejar de ser menos como tú. En Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse aquí quiere decir dejarse llevar por la corriente, y yo entiendo que sin notarlo. Es decir, no siendo consciente de que te estás cayendo en el fango cenagoso y estás empezando en las arenas movedizas a no poder mover los brazos, a no poder salir de ahí. Y en muchas ocasiones nosotros, aun siendo ya cristianos, espiritualmente nos metemos en arenas movedizas. Y muchas veces sabemos que son arenas movedizas. Esto ocurre cuando dejas de cultivar tu vida espiritual, cuando dejas de orar o no lo haces, cuando no estudias su palabra, cuando no te congregas para aprender de ella, cuando no nos unimos a otros hermanos para clamar e interceder, cuando perdemos referencias y cuando perdemos fervor. Y poco a poco nos vamos debilitando y nos vamos deslizando sin darnos cuenta de dónde vamos a parar. No crecer espiritualmente, no trabajar por aprender más cada día, no es solo estancarse, es empezar a retroceder. Tenerlo claro, si no subes, bajas.
Y luego viene el tercer punto, que es el que sí que funciona. Maravilloso. Fijaros, esto es un poco enrevesado, dice, porque aquí parece que hay un jeroglífico. Bueno, son fechas, lo que pasa es que no he podido quitarlas, ¿vale? Por eso están. Pero la línea roja sería el oscilador Maclellan, que es una regla matemática que mide el impulso que está teniendo el mercado. Veis que, por ejemplo, dice, bueno, pues las dos líneas de arriba, la línea azul sería el ratio sumatio, que es el siguiente, es un derivado del oscilador Maclellan. Voy a dejar de hablar en inglés, tranquilos, ¿vale? Entonces lo que hace es acumular, igual que hemos acumulado antes, pero este acumula los datos anteriores. Y fijaros que esto son líneas, van para abajo, van para arriba, van para abajo. Pero bueno, imaginaros, no sé, si estamos hablando de mercados financieros y van para abajo, ¿eso es bueno? No, muy bien. Cuando van para arriba, ¿eso es bueno? Sí, muy bien. Pues espiritualmente igual. Es decir, el esfuerzo, el empeño, las ganas que pones tú de querer obedecer al Señor influyen y mucho. Pero, sobre todo, cuanto más influyen es cuando se van acumulando esos pequeños esfuerzos diarios en el largo plazo. Y ahí es cuando cambian las cosas. Fijaros, en la vida, por ejemplo, estudiando, ¿cómo se sacan buenas notas? Dicen que estudiando día a día. Yo digo que estudiando día a día. ¿Cómo estudiaba yo cuando iba al instituto? Pues como a lo mejor Paco o como Dylan, estupendamente y día a día. ¿Vale? No os riáis porque no os partéis. ¿A que sí, Paco? Claro que sí. Pero no siempre se hace así. Pero fijaros, sin ese esfuerzo, sin ese sacrificio, queremos el resultado. Y espiritualmente, a veces también queremos que ocurra esa magia. Mira, Dios es misericordioso y Dios hace milagros. Pero Dios quiere que esa gracia que ha vertido en ti, tú la pongas en práctica. Ya nos regaló bastante. Costó mucha sangre y mucho dolor. En Efesios 4:6 dice, bueno, lo hemos recordado, dice, cada parte del cuerpo tiene su función, etcétera, etcétera, pero al final el proceso del movimiento y de crecimiento, incluso de vivir, es un proceso que se va dando paso a paso, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, ¿vale? Todo lo que suma edifica a tu vida espiritual. Es decir, ¿estás leyendo la Biblia diariamente? Aleluya. ¿Lees la Biblia y estudias lo que dice? 2 veces, aleluya. ¿Estás orando todos los días? Espectacular. Todo eso te va a ayudar a ti, pero es que tiene que desembocar en fortaleza del cuerpo de Cristo y sin ninguna duda va a ser así. ¿Por qué? Porque el proceso de metamorfosis de un cristiano empieza cuando te conviertes, empieza cuando aceptas al Señor, pero el proceso de metamorfosis va cambiando tu naturaleza. Antes eras un gusano, no quiere decir que tú fueras un gusano, serías un gusano precioso. Antes eras un gusano y a través del proceso de metamorfosis te transformas en una mariposa. También hay verdad que hay polillas y hay otros insectos que también hacen metamorfosis, pero vosotros sois mariposas de las polillas. Y el proceso de metamorfosis es ser cada día menos Pablo y más Jesús en mi vida. Y la consecuencia inmediata que trae es el dolor que genera el pecado en mi vida. Y que sigo a veces cometiendo, pero me arrepiento profundamente de él. Porque Cristo murió por mí, por culpa de ese pecado. Es como si lo volviera a crucificar. Necesito seguir creciendo en Cristo. Seguir siendo más como Él y menos como era yo. Porque así Dios permite el milagro que estamos viviendo hoy aquí. Que gente tan diferente, de tantas razas, de tantos idiomas, de tanta cultura, a lo mejor de tanto con diferencias intelectuales o no, con diferencias sociales, pero nos une Cristo. Y es un milagro, porque si no, os digo, hermanos, que nunca nos habríamos conocido. Y encima es que nos une Cristo, es que nos ha hecho un cuerpo.
Pero es que el corazón funciona, el corazón es fuerte y hay miembros vigorosos y miembros maduros en el Señor. Pero el resto de miembros tenemos que seguir fortaleciéndonos, porque si no al final corremos el riesgo de quedarnos un poco atrofiados, un poquito deformes. Había una vez un gran árbol en medio de un precioso parque. Desde lejos se veía imponente, con hojas verdes y ramas frondosas. Todos los visitantes se tomaban fotos con él. Pero un día llegó una gran tormenta. Llovió e hizo un gran viento. Muchos árboles pequeños resistieron el vendaval y la gran tormenta, pero el gran árbol, con toda la sorpresa de todo el mundo, cayó, se partió por la mitad. Cuando la gente se acercó, se dio cuenta de que el árbol por dentro, el tronco estaba hueco. Pues no lo parecía. Madre mía, qué desastre. Fíjate, ¿quién lo iba a decir? Tenía las raíces superficiales y la existencia de plagas y hongos había debilitado su tronco, teniendo la apariencia de saludable por fuera, pero la realidad de que estaba enfermo y débil por dentro. Yo sé que esta iglesia no está enferma, lo sé. Yo sé que yo no quiero estar enfermo. Vale, pero si yo ya he creído en el Señor Jesús, perfecto, aleluya. Pero tienes que seguir creciendo porque no te puedes conformar con estar viviendo de leche espiritual toda la vida o que te estén siempre dando el biberón. A veces la mejor forma de aprender es repitiendo lo que otro hace, sirviendo. Y ahí empiezan a pasar cosas. Esta historia que os he contado del árbol me recuerda a la parábola de Jesús, que de los dos cimientos, del hombre que construyó la casa o sobre la roca o sobre la arena. Así como el árbol de apariencia fuerte, el interior débil se cayó, aquellos que construimos nuestra fe sobre algo superficial y no profundizamos en las raíces de la palabra de Dios, corremos el riesgo de derrumbarnos cuando llegan las tormentas de la vida. Edifiquemos, por tanto, nuestra vida y nuestra iglesia en el sólido fundamento de Jesús, participando en su obra, obedeciendo su llamado y practicando su palabra entre nosotros, pero sobre todo con los de fuera. Esto no es un club, ni estamos para aquí para tener 200 miembros, da igual, aunque seamos 500. Sí que es verdad que si fuéramos 2.233 podríamos analizar la actitud del mercado, ya lo puedes quitar, Rosamari, gracias. Pero la gente se está perdiendo sin Cristo. Me decía mi mujer hace unos meses, porque tenía, las canas, una parte genética y la otra los marrones, ¿vale? Pero bueno, unos marrones, pero así como capazos de, bueno, no voy a ser muy explícito por elegancia, ¿no? Pero me decía mi mujer, Pablo, no te preocupes tanto, lo que importa es la vida eterna. Y lo que importa, hermanos, es la vida eterna. Pero es que hemos sido llamados en esta vida, ¿vale? A ir a la vida eterna. Pero mientras, aquí somos emigrantes, hasta los españoles. Somos emigrantes en nuestro país. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía es del cielo, no es de aquí, Así que yo hoy solo pediría que nos examinemos. Vamos a tener un tiempo de oración, antes de hacer una oración final, para examinarte y ver en qué situación estás. Independientemente de cuál estés, no pierdas la esperanza. ¿Por qué? Porque al final la vida de un cristiano consiste en levantarse, en seguir creciendo. Aunque vengas de lo más hondo, en esos son los mejores momentos para invertir. Cuando nadie confía en ti, Jesús lo hizo. Y depositó capital espiritual, depositó su sangre. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por poner palabra en mí, Señor. No soy digno de servirte, Señor, pero tú me lo has permitido hacer, Señor. Entonces, gracias por ello, Padre. Y esta mañana, Señor, clamo para que
Espíritu Santo nos ayude el día a día, Señor, que nos dé discernimiento de espíritu, Señor, y también conciencia de pecado, Padre, para saber qué cosas tenemos que dejar de hacer, Señor, y buscar ayuda cuando sea necesario. Y también para ver qué paso tengo que andar, Señor. Gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor, y gracias por tu cruz, Señor. Porque no la merecíamos, pero tú nos amas sobremanera, Señor. Te doy gracias por este día, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Y con alegría recordar que esto es una fiesta. De nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia y el consuelo del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros ahora y siempre.
Amén.